¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar pues, a nuestra tertulia en femenino. Ya saben, temas de interés y actualidad comentados por mujeres. Y en el programa de hoy vamos a tratar un tema muy delicado, las agresiones sexuales, tanto las individuales como las grupales, que cada vez se producen, desgraciadamente, con mayor frecuencia en nuestro país. A ver, ¿es esto un problema muy, pero que la verdad que muy serio? No sabemos, al menos yo no lo sé, a qué es debido este incremento. Según los datos que he podido contrastar, en 2021 este tipo de agresiones se incrementaron, fíjense ustedes lo que les digo, en un 30%. Una barbaridad. Yo me pregunto qué estamos haciendo mal esta sociedad para que esto se produzca y además vaya en aumento. Pues es un problema de educación, de exceso de tolerancia con los jóvenes, falta de control con nuestros hijos. ¿Son las leyes demasiado laxas con los violadores? Y un sinfín de preguntas más que seguro se hacen todos ustedes. Comentaremos pues, sobre las consecuencias que esto tiene en las víctimas y de cómo afrontarlo. Hay que incrementar, y eso lo tengo clarísimo, la conciencia social y decirles que denuncien, que esta es la primera actuación para detener al agresor y que sepan que la sociedad está con ellas. Miren, hay un dato relevante que les quiero comentar y que fue publicado por el Grupo de Investigación para el Estudio de las Violencias Sexuales. Esto fue a finales de 2021. En él dicen que el 80% de los casos que se dan de agresión sexual, las víctimas conocen a los agresores y estos, además, no tienen antecedentes penales. En muchos de estos casos son personas del entorno de la víctima, incluso familiares. En fin, terrible. Bueno, vamos a hablar de este tema muy delicado y para ello me acompañan pues, dos de las tertulianas ya habituales que ustedes conocen. Por un lado está la viceconsejera de Organización Educativa, Nadia Álvarez. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estamos? Encantada, muy bien. Bueno, vamos a saludar también a nuestra otra tertuliana. Ella es María José Crespo, es la jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Infanta Leonor. María José, ¿qué tal? Hola, Mabel. Buenos días. Encantada de estar aquí. Bueno, un tema difícil el que traemos hoy, ¿eh? Un tema muy complicado y muy difícil. Y un tema que nos compete a toda la sociedad. A todo. Y que nos tenemos que involucrar todos. La parte que comentabas, Mabel, hace un momento, la parte educativa creo que es importantísima porque la educación es el pilar de nuestra sociedad. Y la parte que nos involucra a todos es la parte de la prevención. La parte de trabajar con los jóvenes, de prevenir, de pues, a hablar de los temas, de informarles, de formarles y además con un añadido hoy por hoy en el siglo XXI, como vosotras conocéis, que son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que hay que trabajarlas muchísimo y es un trabajo de prevención importantísimo porque vemos que cada vez los jóvenes visitan más páginas pornográficas, cada vez encuentran un tema por internet sin saber un tema sexual que no es real, que no es el que debemos trasladar a nuestros jóvenes y tenemos que hacer una labor en educación preventiva importantísima y en ello estamos ahora mismo, Mabel. Y en cuanto a sanidad, porque claro, las consecuencias son brutales, sí, estas claro. muchachas que son agredidas. Yo he querido fijarlo un poco más en el tema de las agresiones sexuales porque están proliferando y las grupales también, además con muchachos jovencísimos los agresores, pero sin duda esto va unido al maltrato en general hacia la mujer. La violencia, sí, así sí. es. De hecho, bueno, es que incluso en menores de 15 años hay una estadística del 2014 que yo leí no hace mucho que me quedé sorprendida, que hay un 2,4 de las chicas que dicen que han tenido algún tipo de agresión o conducta intimidatoria sexual en menores de 15 años. O sea, Sí. es que terrible. empiezan muy pronto. Sí. Y Bueno, creo que tienes razón en que hay un problema en que los chavales jóvenes no tienen un control con el tema de la informática y el acceso a las redes sociales. Exacto. Y la pornografía. Y el tema de la sexualidad. Nosotros totalmente estamos trabajando... se pervierte al final y entienden lo que es normal, le parece algo que no lo es realmente. Totalmente, no es la realidad la que se muestra. Nosotros desde la Consejería de Educación, desde la Comunidad de Madrid, y además es uno de las apuestas o uno de los compromisos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, fue un programa, poner en marcha, de ciberseguridad
para los centros educativos, pero además trabajando con las 3 patas que nos parecen más importantes, que es trabajar con el alumnado, trabajar con los docentes, con los profesores y trabajar con las familias. Los padres. Porque claro, tiene que haber un cortafuegos, el centro educativo llega hasta donde llega, pero después está la familia. Entonces, si encima te encuentras una situación, pues debido a la pandemia que hemos sufrido, debido a la crisis, una desestructuración familiar, pues claro, eso agrava todavía más los comportamientos de los jóvenes. Y la verdad que nosotros en el programa que hemos puesto en marcha nos estamos quedando, pues como decías tú, un poco helados con los datos que arroja, que la mayoría, en un 80% de los casos, no conocen a la gente que está detrás de esa pantalla. No saben quiénes son, si son mayores de edad, si son menores, si son hombres, si son mujeres, y de ahí luego esto se va agravando con las peticiones de mándame una foto, vamos a hacer ahora esta escena. Entonces todo esto hay que trabajar, hay que hacer un trabajo de prevención brutal en nuestra sociedad y en los jóvenes. Esa es la parte, y luego está la parte del comportamiento que está empezando a ver en algunos jóvenes como posesivo con las chicas. O sea, desde muy jóvenes empiezan a intentar como manipular el control de los móviles, los celos. ¿Cómo vas vestida? Los celos antes era una cosa bastante poco habitual. Bueno, casi hasta a alguien le podía hacer gracia, ¿no? Que, sí, bueno, es que es muy celoso, qué bien. Pero es que ahora se convierte en un tema de acoso. Que puede derivar en una agresión. Bueno, claro, es que la violencia sexual está con violencia, con abuso y con acoso. O sea, son 3 términos diferentes. O sea, y el acoso también es violencia sexual. Exacto. No deja de serlo. No tiene intimidación, pero... O sea, bueno, sí tiene cierto grado de intimidación. Lo que no tiene es violencia, pero es una forma de violencia sexual. Ya. Luego hay muchos factores que influyen. Decíamos lo de los menores, es que una de las agresiones que hubo no hace mucho en Cataluña eran niños por debajo de 14 años, 12, 13 años, con lo cual además no puedes hacer absolutamente nada. Los que habían agredido eran varios, claro, y la muchacha agredida tenía como unos 16, 17 años, pero la habían agredido entre un grupo de varios. Que encima, desde que empezaron con lo de las manadas, parece que es que algunos niños se han visto, no sé, les han cogido como referente y entonces han decidido hacer violaciones grupales. Esto a mí me parece terrible, pero es que cada vez proliferan más. Sí, la verdad que es un tema bastante arduo y bastante complicado. Y bueno, en lo que son los centros educativos es verdad que hay que controlar más los recreos, hay que vigilar por parte de los docentes. Las aulas donde no se están dando actividades también se tienen que vigilar más, porque claro, se supone que son espacios seguros donde no tiene que haber agresiones, pero bueno, lamentablemente también se producen. Y nosotros tenemos un protocolo, tenemos la unidad de convivencia que depende de inspección educativa y hay un protocolo marcado y luego una derivación, lógicamente, porque nosotros somos prevención, una derivación que luego va a sanidad directamente cuando se producen este tipo de situaciones. Y luego pues se trabaja con los alumnos y con las familias. Pero vamos, lo que comentabas tú, Mabel, de el seguir un ejemplo que sale en televisión, en los medios. Sí, sí. Yo me acuerdo parece que es un referente. Sí, una policía nacional, que es amiga mía, que trabaja en este tipo de cosas, y ella era muy consciente de que cada vez que se le daba difusión a una cosa y cuanto más se conocía algo, más se volvía a producir. Es decir, con las agresiones que hay, con el tema de violencia de género, según salían las televisiones, en los medios de comunicación y tal, se producían más. No sé si es porque tratan de copiar ese modelo que ven, que no es el modelo bueno, o por qué se produce este hecho, pero es verdad que cuando se produce un hecho de acoso o de abuso, luego se suelen dar más casos. Quizá ahora, porque por los medios tecnológicos que tenemos y los medios de comunicación se puede visualizar más, pero sí es verdad que da un comportamiento que parece que conviene. Puede tener un mecanismo similar al de los suicidios. Exacto. De hecho, los suicidios es pues no sé si es la segunda causa de muerte, o sea, es una de las causas más importantes, pero es cierto y pasa un poco parecido. Cuanta más propaganda y más difusión das, más se cometen. Y cuando empezaron los suicidios de gente joven que se reunían, aquellos suicidios que hubo una época, sí.
cuanto más se hablaba de ello, más ocurría. Entonces, son comportamientos psicológicos que a lo mejor tienen algo parecido. O sea, a lo mejor tú no te planteas hacer algo hasta que lo ves. Hasta que lo visualizas. Por malo que sea. Sí. O sea, porque tampoco suicidarse es bueno. Claro. Y la gente a lo mejor no se lo plantea tan en serio hasta que no lo ve. Sí, de por sí en las redes sociales, lo que estás comentando Claro. tú ahora mismo, se da muchos juegos entre los jóvenes Sí, sí. que luego se hacen virales y Son que retos. se repiten, son retos, que es aguantar la respiración durante tanto tiempo. Yo te doy un golpe en el estómago, que son, vamos, barbaridades, Sí, pero que se hacen virales precisamente porque están en las redes sociales y en los medios de comunicación y copian ese modelo. Sí, esas Sí. cosas. El adolescente es inmaduro y hay que tener... Totalmente. Y además es que el adolescente, una de sus características es que es muy impulsivo. Es un Claro, desarrollo neuronal impulsivo, normal. También son rebeldes de Claro, por sí, está en la entonces, naturaleza. pues bueno, Claro. van Entonces, contra todo, que ellos, claro. y la impulsividad y la falta de reflexión puede llevar a veces a cometer cosas que no son las adecuadas. Así es. Esto en cuanto a los jóvenes, pero a mí me preocupa muchísimo cuando he leído las estadísticas. El otro día hablaba yo con una psiquiatra que me decía que en su centro se van jóvenes, muchachas, que han sido agredidas sexualmente por sus padres, amigos de los padres. Qué horror. Esto es horrible. 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 Y además Y esto contra es- eso, y además no se denuncia. Claro, eso es lo que te iba a decir, que ese tema es súper delicado porque Mucho. les crea un sentimiento de culpa a las chicas. De hecho, hay un mecanismo que se produce en la mujer que ha sufrido una agresión sexual que puede crear una especie de idea, una especie de idea falsa de que ella es la culpable Claro, de que claro. eso le ha pasado y que ha hecho algo para que eso pase. Entonces, hace el delirio de que si identifica qué es lo que ha hecho mal, no le volverá a ocurrir. Ya. Y eso crea un cortocircuito de autoculpa, porque voy a ver qué es lo que he hecho mal y así no me volverá a ocurrir. Luego he hecho algo mal. Ya. Y eso ocurre mucho en los entornos, claro, si estás con un familiar, que te agrede, ¿cómo lo cuentas eso? Claro. Y luego hay entornos que además, lamentablemente, favorecen más este tipo de agresiones y son, pues, lo que decimos los municipios chiquititos, las zonas rurales, donde el que dirán, las familias... Claro, sí, porque siempre pero- culpabilizan a la víctima, o la víctima se siente culpable, pero también un poco la sociedad no sé yo hasta qué punto, Pero- si una niña sale diciendo que la ha violado su padre, va a decir Ya. qué barbaridad, qué tontería, es que esta niña, es que... Pero Mabel, yo creo que hoy, gracias a Dios, hemos avanzado mucho, ¿no? Muchísimo en ese Sí, tema. pero, Y seguimos bueno, avanzando. Pues ya ves cómo Y, estamos. Claro, y ante cualquier Incrementándose agresión... incrementándose los Claro, casos, Nadia. pero hay que denunciar y luego las administraciones tenemos la obligación de poner todos los recursos que tengamos a disposición de las víctimas. Yo me acuerdo nosotros en el año 2005, si no me equivoco, se aprobó la primera ley integral contra la violencia de género. La aprobó Esperanza Aguirre, estando en la Comunidad de Madrid, y eso hizo poner una serie de recursos y habilitar un mecanismo en el cual fuimos pioneros y nosotros ya reconocíamos a los hijos como víctimas cuando el Estado todavía no los reconocía. Entonces eso pone en marcha una serie de mecanismos de pisos, de viviendas, de temas de empleo, de educación, de ayudas a disposición de esas víctimas. Es que no se puede tolerar, como decías tú, Mabel, un padre que ha abusado sexualmente de una hija. Es que eso, perdonadme, es que es antinatura. O sea, es que eso tenemos que ayudar, pero toda la sociedad, hasta el vecino que está al lado, lo tiene que Es que denunciar. fijaros, el caso reciente del exmarido de Mónica Oltra, que al final ha dimitido, cómo la han machacado a esa muchacha. Además, a ella y a su pareja, a los dos les despidieron del hospital en el que trabajaba, a los dos dejándoles a la calle. O sea, cómo la sociedad en general, el Ministerio de Igualdad, no han hecho absolutamente nada para proteger a esa persona que ha quedado más que demostrado que había sido agredida y violada en varias ocasiones. Ya, Mabel. Entonces, eso de que luego la sociedad, la verdad es que tampoco reacciona, Hombre, y las administraciones es que tampoco. estás poniendo un ejemplo, Mabel, el Ministerio de Igualdad, que para mí es el Ministerio de Igualdad. Que igualdad Que lo todo. tengamos que no. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio con una ministra de Podemos, que Podemos nos clasifica a las mujeres en buenas y malas,
azules y rojas, y nos tienen absolutamente etiquetadas. Entonces, si una agresión la sufro yo, que soy del Partido Popular, bueno, todas calladitas. Es más, como bien decías, apoyan incluso hasta al agresor. Pero como reciba una mujer de la izquierda una agresión y nosotras no nos pongamos de su parte, que lo hacemos siempre, independientemente, hasta ahí podíamos llegar, de la ideología política o el color político, ¿vale? A nosotras nos crucifican. O sea, lo de Oltra es de verdad. O sea, el Ministerio de Igualdad es un absoluto despropósito, es una vergüenza, es una casa de colocación de mujeres imputadas y condenadas, porque las tiene, de asesoras. Es una casa en la que solamente se dedican a llegar a las instituciones, a beneficiarse ellas mismas y que no se están ni preocupando ni ocupando de las mujeres, Mabel, en absoluto. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir muy alto y muy claro. Me parece muy bien, me parece muy bien. No sé qué opinará María José sobre este caso concreto. ¿Por qué la sociedad no ha reaccionado manifestándose todos los días a favor de estas muchachas? Pues porque quien moviliza a la sociedad son los medios de comunicación. ¿Tú Que has están visto, todos ¿tú has visto a los medios de comunicación movilizados con este tema? Salvo No. dos o tres, No. nosotros y pocos más, el resto están todos... Al final la sociedad se moviliza si la movilizan. Exacto. No se moviliza sola. Yo no he visto que se movilice sola. Vamos, muy mal tiene que estar la cosa y les tiene que afectar muy personalmente el caso para que la sociedad se movilice sola si no la movilizan. Es que esto te pasa mañana con una hija tuya y es que ya ves que... Pues no, sí, que no. mucha indefensión. Más que, sobre todo, es si esa persona, como era el exmarido de esta, tiene una mujer con poder. Entonces, bueno, hay que taparlo porque, claro, ¿no? O sea, a mí me ha parecido terrible. Ya, pero es que terrible. O sea, hay cosas con las que no puedo. Si tú ves, Mabel, el lema del ministerio, sola y borracha, quiero llegar a mi casa, perdóname, ¿eh? No, yo lo que quiero llegar es segura. Yo quiero llegar... ¿Borracha o no borracha? O sea, ¿Sola o acompañada? perdóname, Lo que quiero llegar es segura. Que un ministerio acune ese lema, pues mira, no. Ni para mí, ni para mis amigas, ni para mis familiares, ni para mi hija, ni para ninguna mujer. O sea, yo no quiero que el ministerio sea eso. Yo quiero que el ministerio sea, pues lo que estamos hablando ahora mismo, promocione de una formación, hable de los temas sexuales de manera coherente, sin adoctrinamientos, en libertad, que no es lo mismo libertad que libertinaje, con un sentido común, ayudando a los jóvenes, a nuestras mujeres jóvenes, dándoles empleo, es decir, una serie de cosas que lamentablemente pues hoy no se están dando. Luego decía María José que, claro, pues las víctimas, que lo son por vergüenza, por pudor, por lo que quiera que sea, pues o no denuncian, o si encima es familiar, todavía peor. Ahí, desde Sanidad, ¿qué se puede hacer para mejorar? Bueno, Ahora, lo primero, que denuncien y que sepan además que es que la sociedad está con ellas, independientemente de que haya políticos que les quieran apoyar o no. Nosotros pasamos de eso. Pero la sociedad, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿Y ellas qué pueden hacer? Ahora mismo se va a activar a partir del día 1 de julio el código VISEM, que es una cosa que ha instaurado la Comunidad de Madrid. Entonces es como un protocolo de atención a la mujer que sufre una agresión sexual. De manera que es una atención coordinada para que la mujer no tenga que sufrir o que sufra lo menos posible y no tenga que desplazarse de un sitio a otro. Es algo que es coordinar la urgencia con la atención sanitaria, con la atención psicosocial y con la atención, de alguna manera, jurídica. Entonces, ellas, cuando se pone activo un código VISEM, la mujer que va al hospital no se moviliza y de ahí viene ya el forense, ella puede denunciar desde ahí y llega al juez, el juez puede mandar a la policía judicial. Es mucho más fácil. Ella está todo el momento informada, además, de las cosas de los recursos que puede tener después. Se le informa también de posibilidades posteriores, porque hay asociaciones y hay medios para que ella luego pueda tener salidas, porque hay mujeres que no denuncian porque luego tienen el problema de que tienen miedo, de que puede haber un riesgo vital después. Entonces, este código lo que pretende es facilitar también un poco el que las mujeres denuncien, que sea más fácil. Si tú lo tienes todo más cerca, no tienes que ir de acá para allá, te vienen, te acogen, te recogen,
te sientes más seguro, y si te sientes más seguro eres más valiente. Claro. Y si sabes que tienes unos recursos detrás, porque Claro, a lo y mejor si- dependes de tu marido. Claro, y tienes toda la económicamente, información. Tienes unos hijos. Claro, tienes toda la información en ese momento Claro. para saber que vas a poder salir adelante sola. Así es. Porque muchas veces a lo mejor ni siquiera llegan a denunciar. Luego ella puede decidir no denunciar. O sea, no quiere decir que una mujer porque vaya a un hospital con una agresión sexual automáticamente se active ese código y por narices tenga que denunciar. No, está informada y ella es Libre para libre elegir, para decidir si quiere o no quiere pero que sepa denunciar. que si quiere... Pero que se la informa de que puede y de todo lo que hay detrás que la va a ayudar a salir adelante. Muy bien. Me parece Estos importante. códigos se activan, hay unos supuestos, ¿no? Son mayores de 15 años, tienen que tener, la agresión tiene que haber sido en los últimos 5 días y bueno, pues tiene que ser una agresión o un abuso. Pero es una cosa que creo que va a funcionar muy bien. Qué bien. Sí. Pues esto, Mabel, es un ejemplo de que en la Comunidad de Madrid, de verdad, tratamos de poner nuevas iniciativas y recursos ante problemas que existen en la sociedad. Me parece, Que ha no, puesto me en ha marcha el parecido muy Ministerio. importante. Claro, o esto sea, que es contaba ahora sí, me parece la importantísimo. doctora Además, Crespo. empieza a partir del día 1. Porque un es nuevo que, recurso. claro, esto de que encima de que has sido agredida vas a urgencias, bueno, sí, ahora tienes que ir luego al no sé qué, luego los servicios sociales, luego al forense, te tiene que ver el Claro. forense, luego a ver si el juez, no me extraña que digan, no, es que prefiero no denunciar. Claro. Y es que hay que denunciar, Claro. sin lugar a ninguna duda, es la única forma de conseguir que el agresor sea castigado por lo que está haciendo. Es que ya está bien, ya está bien. Así es. Y luego saber que están respaldadas, Y luego porque es la- lo que decíamos, claro. que a veces tienen niños y tienen una situación de dependencia económica del agresor o del entorno. Y claro, eso es muy importante, saber que cuando van a dar el paso de salir de su casa con sus hijos o con su hijo de la mano, saber que van a tener una salida, una estabilidad, que su hijo ya no por ella misma, que yo ahora me pongo en el papel Claro, como madre que hombre, soy, claro, eso que es muy mis duro. hijos que mis hijos van a poder seguir comiendo, que van a poder seguir yendo a un centro educativo y que a ellos, dentro de lo ocurrido, se le va a poder normalizar, dar una normalidad a esa situación. Eso es muy importante. Sí, lo es. Sí, sí. También es importante que la mujer entienda cuando hay hijos que van a estar mejor. Sí. Porque yo creo que, Totalmente. que si una mujer es consciente de que si toma una decisión y va a ser mejor para sus hijos, le es más fácil tomarla. Así es. Pero muchas veces yo creo que no son muy conscientes de que eso pueda ser así. Lo que dices tú, el miedo a que no puedan tener los recursos, qué va a pasar, si va a poder tener sustento económico, no lo va a tener. Bueno, pues me aguanto con que por lo menos mis hijos tendrán que comer. Así Claro, es. la Así es. Y yo me la sacrifico. independencia económica Cuando es muy importante. Cuando Así tiene que es. ser al revés, o sea, voy a denunciar porque es un bien para mis hijos, no solo para mí. Exacto. Pero hay que ayudarlas económicamente. Hombre, claro, Claro, claro. lógicamente. Económicamente fundamental, porque si no te marchas y ya sabes, además del colegio, el comedor, que todo eso estaría cubierto por parte de las distintas Absolutamente, administraciones. sí. Ya, pero luego es que hay que pagar una vivienda, hay que pagar la luz, que fijaros a qué precio está, hay que pagar el agua, el teléfono. Bueno, y mujeres que llevan a lo mejor pues 10 años sin trabajar, 15 años, o que no han trabajado nunca. Que se tienen que Porque reciclar. como bien dices tú aquí, Mabel, en muchos de tus programas, el trabajo que es menos remunerado y que es el más trabajado es el de ama de casa. Sin lugar a ninguna duda. Siempre le escucho a Mabel decirlo Sí, y y es que es reivindicarlo. verdad, es que es Entonces, verdad. hay muchas mujeres que no han estado en un entorno laboral. Entonces, claro, eso para ellas les da vértigo en cómo me incorporo, pero es verdad que nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos muchos cursos, tenemos muchos recursos y luego hay una colaboración muy importante, esta que odia tanto la izquierda, la colaboración público-privada de empresas que ayudan y ponen a disposición puestos para este tipo de mujeres que han sido agredidas o maltratadas. O sea que es muy importante contar por eso con toda la sociedad, nos tenemos que involucrar todos. Y dentro de toda esa sociedad están los jueces, bueno, están los jueces, o sea, están en general la justicia, no voy a matizar tanto, la justicia. Pero es que he leído hace unos días que había habido un juez que había dejado en libertad, consideraba que no era culpable, a un abusador, al que había abusado de una discapacitada, basándose en que, bueno, pues es que había sido consentido, o sea, que como tal. Entonces, claro, no sé yo en qué, porque no explicaba tanto la noticia, en qué se ha basado este juez para dejar en libertad a este agresor que ya había sido condenado. Él recurrió
basándose en eso, en que había sido consentida. No sé si habría habido informes psiquiátricos que así lo dijeran, que dijeran que esa joven, esa muchacha, esa persona, esa mujer, había consentido, porque partimos de la base de que era una persona discapacitada y que había habido denuncia de agresión sexual, o sea, de violación. Y le han dejado en libertad basándose en que había dicho que sí, que había sido consentida. Hace falta ver cómo ha sido ese sí. O sea, aquí lo del sí es sí o el no es no, a ver cómo lo evaluamos. A ver, yo la verdad que no soy quien para opinar un tema judicial, Ni yo parto tampoco. de esa base. Solamente os pongo la noticia sobre la mesa. Yo siempre he confiado y confío en la justicia, que es absolutamente independiente y que son personas absolutamente preparadas como para tener, por así decirlo, una sentencia tan importante en sus manos. Pero claro, habrá que ver el expediente, habrá que verlo de manera pormenorizada y bueno... Pero es que es mucho más fácil convencer... Todos somos humanos en esta vida. Pero es mucho más fácil convencer a una persona con unas capacidades diferentes, más fácil convencerla de que diga sí o de que lo acepte, pero luego resulta que ella misma, y pues, supongo que cuando han puesto una denuncia y fue condenado por violación, digo yo que habría habido... una pericial, en fin. Yo supongo que esto, la parte sanitaria, los pues médicos, los especialistas... Nosotros no... O sea, cuando hay una agresión sexual, el médico lo que hace es describirlo y luego es el juez el que decide si es un abuso o es una agresión o si es un acoso o lo que sea. Yo lo que sí sé es que cuando hay una incapacidad para decidir, o bien por sumisión química, o bien porque tienes un defecto psicológico o lo que sea, ese consentimiento se llama consentimiento viciado. Entonces realmente no es un consentimiento válido. Que parece ese supuesto. No sé si hasta qué punto esa persona estaba incapacitada o no estaba incapacitada. A nuestros espectadores que yo simplemente he leído la noticia, me llamó la atención, no especificaba más. Y bueno, pues trataré de averiguar no viene más información. ¿Y esta persona era menor o mayor de edad? No sé. Pues no lo especificaba, pero yo creo que era mayor de edad, porque si hubiera sido menor seguramente se hubiera especificado. Claro. Hablaban exclusivamente de que era una persona discapacitada. Claro. Pues sí, bueno, ya que hablamos ahora de la incapacidad, el tema de la sumisión química, que bueno, todo el tema del burundanga es eso. Sí. Que eso ha estado súper, sabéis un poco, ¿no? Explícalo un poquito más. De echar en las bebidas... Sí, pues esto que está ahora muy en auge. Sí, bueno, ahora se habla un poco menos, pero ha habido una época que estaba todos los días en los medios de comunicación. Es una droga, es una droga que paraliza. Paraliza los movimientos, pero no te paraliza completamente, pero estás consciente, pero no puedes, te anula la voluntad. ¿Qué ocurre? Que además produce una amnesia. Una amnesia que es durante todo el periodo en que dura la droga. No te acuerdas de lo que ha pasado. No te acuerdas de lo que ha pasado y además no deja rastro. Porque es una droga que se metaboliza rápidamente y es casi imposible detectarla pasadas unas horas. Y entonces la utilizaban mucho pues, para las violaciones. Luego las chicas no se acordaban de nada. También ha habido robos, gente que le han robado en los cajeros, le han sacado el número y han robado. Entonces, bueno, pues esto también es otro tema importante. Este es un tema que hoy hemos traído a nuestra tertulia en femenino, pero que este es un tema del día a día y que, por supuesto, comentaremos en muchas más ocasiones y esperemos que podamos dar mejores datos. No confío mucho en ello, las cosas como son, pero ojalá y la próxima vez que tratemos este tema en nuestra tertulia tengamos mejores datos. Ojalá. Hoy no tenemos tiempo para más que para agradeceros que hayáis estado aquí, un tema muy difícil, pero que se ha abordado por parte de nuestras invitadas, nuestras tertulianas, se ha abordado pues con una franqueza y con una sencillez que yo creo que todo el mundo ha entendido. Muchas gracias, Nadia Álvarez. A ti, Mabel, por invitarme. María José Crespo, por haber estado un día más en Punto de Encuentro, aquí en Déjate Historias TV, en nuestra tertulia en femenino. Y ahora ya sí, me despido de todos ustedes y ya saben, pues lo hago como siempre, recordándoles lo importante que es que estén ahí, porque si ustedes no están, pues es que esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.